Bueno, buenos días a todos los asistentes a este webinar realizado en conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción. Soy Carolina Hernández, coordinadora de Derechos Humanos y Anticorrupción de Pacto Global Red Colombia. Agradecemos a nuestros conferencistas y a las personas que en estos momentos nos acompañan a través de la plataforma Zoom y a quienes siguen esta transmisión en nuestro canal de YouTube. Damos la bienvenida a todos y a todas a este espacio, no sin antes decir que para Pacto Global Red Colombia es un gusto poder hacer esta conmemoración y que en este marco hemos querido compartir desde una visión más global las diferentes alianzas y acciones realizadas para combatir la corrupción, razón esta por la que nos permitimos presentar a nuestros invitados de hoy. Tenemos al doctor Fabián Espejo, coordinador temático senior anticorrupción de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El doctor Espejo es doctor en políticas de Queen University Belfast, LLM, y magíster en estudios empresariales. Cuenta con una experiencia profesional en proyectos anticorrupción y formulación de políticas públicas en materia de prevención de la corrupción y la criminalidad. Tiene gran interés investigativo en temas relacionados en gobierno global, lucha contra la corrupción y construcción de paz. Actualmente, como ya se dijo, se desempeña como coordinador temático senior anticorrupción de la Oficina de las Naciones Unidas. Presentamos también al doctor Marco Pérez, Networking Manager de Alliance for Integrity en México, Colombia, Ecuador y Perú. Es responsable global por el tema de género. Tiene una maestría en alta dirección, un MBA por la Universidad de Anahuac, México, y es licenciado en psicología. Desde el 2015 al 2017 coordinó en México la Red Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Desde entonces ha sido un vocero de la Agenda 2030 en el sector privado. Ha encabezado brigadas internacionales en Kenia, India, China, Perú y Honduras y en brigadas nacionales tras desastres naturales en México. Es conferencista, tallerista y desde el 2015 es profesor universitario impartiendo diferentes materias de emprendimiento social y sostenibilidad. Cuenta con más de 30 publicaciones y columnas en diferentes medios sobre sobre desarrollo sostenible. A ellos les doy la bienvenida. No sin antes decir que la corrupción, esto lo sabemos todo, se afecta en todos los ámbitos de la sociedad. Es por esto que su prevención permite avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible, ayudar a proteger nuestro planeta y a crear empleos, a favorecer también la igualdad de género y garantizar un mayor acceso a servicios esenciales como la salud y la educación. Los esfuerzos en la lucha contra la corrupción benefician a todos. Pacto Global cuenta con aliados estratégicos para realizar cada propósito que se forja alrededor de este tema. Y es por esto, por lo que hoy queremos destacarlos en este espacio. Entrando ya un poco en materia, reafirmamos que este espacio es una charla donde queremos conocer mucho más del trabajo de nuestros aliados estratégicos, las acciones que han hecho a través de esta lucha contra la corrupción que realmente nos ha llevado a crear estas alianzas tan puntuales desde Pacto Global. Por eso a cada uno de ustedes les voy a hacer unas preguntas y ustedes pues tendrán la libertad, como ya les dije, de responder desde sus ámbitos, desde cada uno de sus ámbitos de trabajo. Entonces, empezamos con el doctor Fabián. Cuéntenos qué hace desde sus oficinas o desde Naciones Unidas para impulsar el tema de integridad y anticorrupción puntualmente. Bueno, primero muchas gracias por esta invitación. Claro que sí, Carolina. Pues desde la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito hemos estado ayudando en temas relacionados con la lucha contra las drogas, crimen organizado, corrupción y terrorismo. El área temática anticorrupción de la oficina hace parte del área de prevención de delito y fortalecimiento de la justicia. Esta área busca asistir a los estados en combatir fenómenos delictivos en materia de justicia, prevención, lucha contra el crimen y claramente pues también cuenta con esta área anticorrupción en la cual buscamos apoyar al Estado en la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que es el único instrumento anticorrupción universal jurídicamente vinculante y del cual hacen parte 188 estados. Entonces, para cumplir con este objetivo, nosotros proporcionamos asistencia técnica adaptadas a las instituciones del Estado colombiano,
para brindar apoyo en la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. En estos ejercicios de brindar apoyo técnico a las instituciones, nosotros generamos conocimiento en materia de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción y diseñamos e implementamos herramientas dirigidas a este propósito precisamente. Entonces, en este ejercicio, nosotros hemos venido trabajando pues, con entidades públicas, como te digo, pero también con entidades privadas, con empresas, para promover, digamos que, buenas prácticas relacionadas con integridad y lucha contra la corrupción. ¿Qué visión adoptamos nosotros desde la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito? Pues nosotros hemos identificado que enfoques tradicionales que están netamente basados en reglas, en normas y en sistemas de cumplimiento rígidos no son del todo efectivos. En tal sentido, nosotros hemos desarrollado, hemos promovido herramientas que busquen una estrategia integral en la lucha contra la corrupción a partir de la promoción y el fomento de una cultura de integridad. La integridad para nosotros es uno de los pilares claves de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque la integridad es esencial para la configuración de cualquier estructura económica, política o social. Entonces, para nosotros el tema de la integridad está presente tanto en el trabajo que adelantamos con entidades públicas como en el trabajo que adelantamos con empresas, específicamente en el proyecto que tenemos de Hacia la Integridad, donde buscamos promover una cultura precisamente de integridad en las empresas. Entonces, para nosotros esto es un tema esencial como organización y en tal sentido, nosotros brindamos asistencia técnica que se traduce en instrumentos tales como códigos de integridad, formación y sensibilización para servidores públicos, pero también para empresas, en materia de prevención de la corrupción, diseño de herramientas novedosas para luchar contra los conflictos de interés. También promovemos temas de compliance en las entidades, en las empresas privadas para promoción de la integridad y para tratar de incorporar el ADN empresarial, el tema de lucha contra la corrupción e integridad. Eso sería, Carolina. Gracias. Muchas gracias. Dale, Marco. Muchas gracias también por este espacio y por compartir. A final de cuentas, creo que espacios como el día de hoy reflejan cómo es un trabajo colectivo y que la forma más eficiente es uniendo esfuerzos y construyendo sobre lo ya construido. Nosotros, Alliance for Integrity, somos un programa global, un programa implementado por la Cooperación Alemana para el Desarrollo, la GIZ, y nosotros tenemos un foco, como el nombre lo dice, promoviendo la integridad empresarial. Todas y todos ustedes sabrán que pues, el combate a la corrupción tiene diferentes fases. Podemos hablar, por ejemplo, sobre las consecuencias, el castigo, la justicia, combatir la impunidad, y evidentemente eso es como la parte posterior a la corrupción, la reacción a este fenómeno, pero también podemos entender la parte previa, la parte cultural, el enfoque preventivo. Y Alliance for Integrity justo está enfocado en este ámbito, ¿no? En dar herramientas muy concretas y prácticas para prevenir la corrupción. Y algo también bien interesante es que se los da al sector privado. Si bien también es bastante reconocido que este es un problema transversal, público y privado, ¿no? Pero que también en el sector económico, específicamente en las empresas, pues existen diferentes oportunidades para unir esfuerzos para prevenir la corrupción. Entonces, eso es lo que somos Alliance for Integrity. El nombre lo dice, está en inglés por ser un programa global, pero no es otra cosa más que una alianza, una acción colectiva para promover proactivamente la integridad empresarial. Estamos presentes en diferentes países, en más de 14, en diferentes regiones, en Asia, en África, en Europa, y por suerte ha sido en América Latina en donde hemos tenido mayor actividad. Y aquí en América Latina trabajamos con oficinas regionales y es el caso de Colombia, por ejemplo, en donde es la red del Pacto Global de las Naciones Unidas, la red local, aquella que es nuestro partner de implementación, ¿no? Entonces, ustedes, Pacto Global, así como trabajan con UNODC, así como trabajan con muchas otras organizaciones, también son quienes terminan implementando el catálogo, las herramientas de Alliance for Integrity en el país. Y eso es la verdad bien interesante porque pues tenemos un foco muy parecido. De hecho, Alliance for Integrity surge como una especie de spin-off de las redes locales de Pacto Global, en donde buscan estos 10 principios. Y pues Alliance for Integrity desde Alemania da un camino muy práctico, y hago mucho hincapié en práctico porque pues muchas veces se necesita información empírica, investigación, estudios, muchas otras veces se necesita incidencia en la política pública, en la norma,
en el marco legal, pero el sector privado en el día a día y sobre todo las y los emprendedores, las y los representantes de pequeñas y medianas empresas, que son la mayoría de la economía de Colombia, de América Latina y de México, pues esa información sin duda les ayuda, pero nada les ayuda más que una guía manual, práctica, de saber, bueno, ¿y qué hago yo hoy? ¿No? ¿Qué puedo hacer en este momento para que no me pase y por qué me conviene hacerlo? Muchas gracias, Fabián y Marco. Pues sí, para nosotros como Pacto Global, ustedes son nuestro pilar fundamental. Agradecemos siempre este trabajo como partners de implementación en este tema de la lucha contra la corrupción. Y es por esto que creemos que cada uno desde una perspectiva diferente, pero siempre con un camino igual, que es la lucha contra la corrupción, tenemos aportes. Y desde allí es que nos cogemos nosotros para poder seguir siendo esa ayuda al sector privado para que puedan implementar, que es a la final lo que queremos, que de manera práctica puedan llegar a implementar acciones para que se pueda decir que están luchando contra la corrupción. Y desde esta perspectiva y no perdiendo el foco un poco de lo que hace Pacto Global en materia de los objetivos de desarrollo sostenible, les tengo como una pregunta y es, ¿ustedes cómo creen que el tema de integridad, de anticorrupción se relaciona con los ODS? En esta oportunidad le damos la palabra a Marco para ir rotando el orden de las preguntas. Dale, Marco. Qué interesante pregunta y gracias por hacerla, porque estamos en 2021. Ya a estas alturas el venir a presentar la Agenda 2030 de los ODS es algo que ya pasó hace 6 años, ¿no? Ahora es decir, cómo se empiezan a ver en conjunto, ¿no? Y dentro del ODS 16, el de paz y justicia, la meta 16.5, pues habla explícitamente sobre pues, combatir la corrupción, específicamente el soborno en todos sus tipos. Y algo bien interesante ha sido ir construyendo en conjunto con Pacto Global, con UNODC y con todas y todos los partners, de qué forma estos esfuerzos se vuelven más eficientes cuando son transversales. Voy a poner un ejemplo muy específico. La perspectiva de igualdad de género, hablando del ODS número 5. Pues la corrupción nos afecta a todas y a todos. Sin embargo, los roles de género terminan haciendo que el impacto de la corrupción pues sí tenga una relación totalmente alineada con los roles de género, ¿no? Es decir, que gracias a los roles de género, hombres, mujeres, van a percibir diferente el impacto de la corrupción. Y hay tipos de corrupción como la extorsión que afectan de forma diferenciada. Entonces, podemos asumir e incluso generalizar, cosa que es compleja hacer, pero en estos casos se aplica, que cualquier esfuerzo anticorrupción, para que sea efectivo, debe contener una perspectiva de igualdad de género. No es hacerlo doble, no es empezar a hacer de nada o volverse expertas y expertos en una nueva temática, sino asegurar la perspectiva de igualdad de género, ¿no? Al momento de recoger información, de desarrollar indicadores, también de ir haciendo un poco de respuesta o de debida diligencia, ¿no? Y así lo estamos hablando ahora en tema de género. Lo mismo podríamos enfocarlo, por ejemplo, en tema de cambio climático. Transparencia internacional en el marco de la COP26 y todos estos esfuerzos climáticos hacían ver cómo la corrupción era uno de los principales impedimentos para lograr concretar los compromisos, sobre todo financieros, en torno al cambio climático, ¿no? Y así podríamos ir con todos los demás objetivos, por ejemplo, a raíz de la pandemia, que hemos venido junto con Pacto Global escuchando a las y a los emprendedores de qué forma la integridad empresarial representa una oportunidad para una mejor reactivación económica, trabajando con el ODS 8, por ejemplo, o 9 cuando hablamos de producción. Y así sucesivamente, ¿no? Es como un engranaje en donde se va viendo de forma transversal y que también presenta oportunidades bien interesantes para la innovación, la creatividad y perspectivas antes no tan contempladas. Sí, así es. Muchas gracias, Marco. Fabián, dale. Muchísimas gracias a Marco por esa respuesta tan amplia. Como él menciona, la integridad es un concepto transversal que impregna a todos los ODS y es porque es necesario para el desarrollo de todos los objetivos de desarrollo sostenible por ser uno de los pilares claves para el desarrollo de todos estos. Digamos que me enfoco en el pilar, en el ODS 16 que menciona precisamente Marco, relacionado con paz, justicia e instituciones sólidas. Digamos que el tema de integridad se relaciona y se
digamos que está muy claramente establecido en el ODS 16.5, que habla de reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas, el cual mencionaba ahorita Marco, y también el ODS 16.6, que insta a crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. Para nosotros, como Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, estos dos ODS, este ODS 16 y el punto 5 y el punto 6 de este ODS 16 son fundamentales, porque para conseguir sociedades pacíficas e inclusivas que promuevan el desarrollo sostenible, es necesario la promoción del Estado de Derecho a nivel nacional e internacional, y nosotros lo hacemos a través de varios proyectos con los cuales contamos. Entonces, digamos que la promoción de estos, del ODS 16 implica por un lado, digamos, promover en el sector público, digamos que valores íntegros, ¿sí? Y éticos, que permitan, digamos que contar con profesionales a nivel de las instituciones públicas que cuenten con una cultura ética y un sistema de gestión íntegro que sea apropiado para el desarrollo de las funciones públicas. Pero también es importante tener en cuenta que el ODS también busca o procura que se extienda el concepto de integridad al sector privado. Para el sector privado es sumamente importante este ODS 16 porque en el marco de este ODS se hace necesario promover prácticas comerciales éticas que le permitan a las empresas traer, digamos, ventajas comerciales, que les permitan a las empresas acceder a oportunidades, que se les asigne condiciones preferenciales, como por ejemplo el ingreso a listas blancas de proveedores que promuevan la integridad, generar un mayor acceso al mercado, una mejor reputación para las empresas, un mejor relacionamiento con los clientes y también, digamos, que atraer mejor talento humano y que hayan empleados que quieran ser parte de esas empresas. Entonces, digamos que el concepto de integridad, si bien como lo menciona Marco, está presente en todos los ODS, en este ODS 16, digamos que en mi opinión está completamente presente el concepto de integridad tanto para el sector público como para el sector privado, porque de no observarse, ya sea para uno o para otro sector, pues el riesgo es bastante alto para la sociedad. Muchas gracias, Carolina. No, muchas gracias a ustedes. Y pues en este orden de ideas y cada uno de ustedes, nosotros desde Pacto hemos podido trabajar en diferentes iniciativas. Una de ellas fue la creación de la red oficial de cumplimiento a través de nuestros compañeros de Naciones Unidas. Y yo sí quisiera preguntarte, Fabián, ¿cuál ha sido ese resultado? Porque desde Pacto Global entendemos y fue creada de manera conjunta, digámoslo así, a raíz de la pandemia. Digamos, a raíz de que surgió este tema de la pandemia, dijimos, tenemos que hacer algo para fomentar el tema de lucha contra la corrupción. Y pues nada, Naciones Unidas ha sido un abanderado en este tema a través de su programa hacia la integridad y de conformidad con los adheridos de Pacto Global. Y pues queremos escuchar, digamos, esos resultados que tiene y que nos cuentes también un poquito sobre la iniciativa hacia la integridad, que también es muy interesante que ustedes tienen allí para el sector privado. Muchas gracias, Carolina. Genial pregunta. Mira, en relación con los resultados que hemos visto de la red de oficiales de cumplimiento, el cual pues lideramos con Pacto Global, que es un aliado súper clave en este tema, en el marco de la iniciativa hacia la integridad que venimos liderando desde 2019, hemos tenido por objetivos específicos generar conocimientos en temas anticorrupción, promover buenas prácticas empresariales en materia de prevención de la corrupción, generar un espacio de networking para el aprendizaje entre pares, generar lineamientos para la política del gobierno nacional y tratar de tener incidencia en las políticas del gobierno nacional en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. Digamos que todos esos objetivos que nos hemos trazado en estos 2 años de desarrollo de la red han sido posibles gracias a esa alianza estratégica que existe entre nosotros y Pacto Global. Entonces, a través de esos esfuerzos mancomunados, por ejemplo, hemos logrado la formación de más de 500 oficiales de cumplimiento en diferentes temas en materia de transparencia, integridad, lucha contra la corrupción, en temas específicos como riesgos de corrupción para las empresas asociados a, digamos que a la problemática de COVID-19 que tú mencionaste. También buenas prácticas para hacer frente a los riesgos de corrupción, buenas prácticas en materia de protección de los denunciantes de corrupción,
También hemos desarrollado procesos de formación en materia de programas anticorrupción de ética y cumplimiento. Hemos desarrollado alternativas para formación en materia de ética e integridad para las empresas. Y digamos que todo esto ha sido posible gracias al trabajo que hemos tenido, y Marco, que también nos acompaña acá, con Alliance for Integrity, que ha sido un aliado estratégico para poder, digamos que unir y convocar a este importante número de empresas como resultado, digamos, de ese ejercicio. Algo que vale la pena mencionar de ese ejercicio entre nosotros tres, articulando esfuerzos para poder promover la integridad en el sector privado. Vale la pena mencionar que en octubre del año pasado logramos la primera publicación en materia de buenas prácticas anticorrupción en Colombia. Y digamos, ese es un resultado muy importante que se obtuvo. Fue, digamos que contamos con un gran número de buenas prácticas en materia de anticorrupción, que fueron evaluadas por un jurado internacional conformado por expertos en compliance, los cuales hicieron una selección de las prácticas más innovadoras y exitosas, y digamos que allí en esa selección se logró condensar en aquellas que aparecen publicadas en esta publicación de buenas prácticas anticorrupción en Colombia. También pues el tema del networking que les mencionaba, que es muy importante. Se ha generado un espacio muy importante para poder intercambiar buenas prácticas y para recoger insumos fundamentales para crear mapas interactivos de buenas prácticas anticorrupción, y también para conocer las necesidades de sectores para poder causar como cierto impacto, cierta incidencia en las políticas públicas que lidera el gobierno nacional. Digamos que esas son como los grandes logros, solo por mencionar unos, tal vez los más importantes. Y pues digamos, en este último año arrancamos con la segunda fase del proyecto hacia la integridad, que es un proyecto financiado por el Fondo Siemens, que es muy importante, que es como el proyecto bandera en materia de lucha contra la corrupción en el sector privado, que tenemos nosotros en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia. Y este proyecto ha priorizado en dos sectores específicos en esta segunda fase que arrancó el año pasado, que es el sector energía y el sector de salud. Entonces, digamos que allí hemos hecho ejercicios en temas de, por ejemplo, como de beneficiario final, no solamente aquí en Colombia, sino también con aliados que tenemos en la región, por ejemplo, México, Argentina, Chile, donde hemos podido indagar acerca de estos temas. Básicamente, esos son como los principales logros. Eso es más o menos el proyecto hacia la integridad en No, términos maravillosos generales. resultados. Sí, lo Yo son sé, bastante. en relación con la publicación, a quienes nos estás escuchando pueden ubicar en la página web de Pacto Global, y creo que cada una de nuestras páginas web de cada una de las tres organizaciones que estamos aquí, seguramente allí la encuentran. Está también en inglés y está en español, así que está a su disposición en www.pactoglobal.org. Marco, sabemos que hace un mes o menos de un mes estábamos en la Semana Regional de Integridad en América Latina, y creo que fue un éxito, pero no lo quiero decir yo, sino quiero que nos lo cuente. Colombia fue el país anfitrión. Nos sentimos muy honrados desde Pacto Global poder acompañar a estos espacios que para mí fue de un aprendizaje grandísimo. Impactamos, creo que a muchísimas empresas y organizaciones en estos temas, y pudimos relacionar la integridad con varios ODS, o sea, no solamente de este ODS 16, que es absolutamente importante, digamos, el que nos da la base para trabajar el tema de anticorrupción, sino que pudimos ver y transversalizar todo este tema de los ODS, pero también de un tema muy puntual que es un poco con lo que vamos a cerrar este webinar, que es el tema de género. Entonces, adelante, Marco. Sí, muchas gracias, Caro. A final de cuentas, Alliance for Integrity lo que busca siempre es compartir buenas prácticas, y eso pues es un trabajo que lo hablamos ahora con la publicación que Fabián mencionaba, que trabajamos en conjunto, pero también va siendo una especie de fenómeno que se va haciendo cada vez más grande. Entonces, y eso es lo que nos ha pasado por suerte en Colombia. Colombia es uno de los países en la región en donde Alliance for Integrity es más activo, en donde una actividad que tenemos programada y que hemos hecho de forma similar en otros países o en otras regiones, lo hacemos en Colombia y se hace mucho más grande. Y yo ahí analizo diferentes elementos o posibles causas, ¿no? Tanto el compromiso del sector privado
como lo bien articulado que está con diferentes dependencias, con ustedes en el Pacto Global, con el acompañamiento técnico de UNODC, de hacia la integridad, la Secretaría de Transparencia con sus pactos, con el sector económico y con los gremios, ¿no? Como la mayoría de las cámaras y de las industrias, ¿no? Podría mencionar alguna, pero no quisiera dejar a las demás, tienen estas comisiones o estas agendas de anticorrupción y de integridad, o también de qué forma se ha llevado a un plan subnacional, saliendo de Bogotá, llevándolo a diferentes regiones, a diferentes departamentos este trabajo, ¿no? También la misma cultura que se ha venido construyendo con los acuerdos de paz, el sector privado y cómo realmente la anticorrupción y la integridad hace un papel fundamental acá. Yo creo que son una de las múltiples razones por las que en Colombia, por suerte, cuando hemos hecho cartillas como la de No Excuses, o cuando hemos presentado The Integrity App, o cuando hicimos la publicación el año pasado, se han hecho cosas muy grandes, ¿no? Y eso no fue la excepción en esta semana regional. Nosotros año con año, por 6 años consecutivos, hemos venido convocando a nuestras y nuestros principales partners de la región a un encuentro regional. Ha pasado en Argentina, en Chile, en Brasil, en México, en Paraguay, y este 2021 por primera vez lo hicimos en Colombia. Evidentemente por temas de pandemia lo hicimos de forma digital, pero pues ha sido uno de los eventos más grandes globales de la historia de Alliance for Integrity, y eso fue por estos elementos primero locales que mencionaba sobre Colombia, pero también pues el compromiso que hemos tenido con los partners. Algo que hicimos fue, nosotros proponíamos con Pacto Global y Alliance for Integrity los eventos plenarias, las actividades inaugurales, mensajes protocolarios con embajadas, con gobierno, con alta dirección, pero dejamos abierto a que las y los partners presentaran sesiones paralelas, y pues recibimos más de 30 opciones y terminamos teniendo 15 sesiones paralelas, una para cada uno de los ODS, ¿no? Y eso era bien interesante, ¿no? De qué forma la integridad empresarial es una acción por el clima, con ejemplos concretos de América Latina, del sector privado de Colombia, ¿no? De qué forma la educación, y ahí escuchamos a la Universidad del Externado, a la Universidad de Anáhuac en México, a la Universidad de la Concagua en Mendoza, Argentina, escuchando a las y a los estudiantes, ellas, ellos de forma real, de qué forma vivían e identifican que la educación puede ser un diferenciador para sus primeros trabajos, ¿no? Entonces, aquí yo creo que se juntaron mucho estos diferentes elementos, presentar productos, una campaña de comunicación, fue como unir muchos esfuerzos, ¿no? Yo creo que la pandemia en sus diferentes etapas nos ha dejado diferentes aprendizajes. Es muy diferente cuando hablábamos en marzo del 2020 en estas primeras respuestas, ¿no? De qué forma afecta en la oficina, de qué forma las políticas, por ejemplo, de ciberseguridad, de protección de datos, incluso de confianza en el teletrabajo y el balance de vida, la integridad empezaba a tocar este rumbo, ¿no? Después, el año pasado, en miras de octubre del Día Internacional contra la Corrupción, presentando una publicación y pudiendo sumar a, como bien lo decía Fabián, a jurado internacional, que nos dábamos cuenta que esta pandemia nos daba la oportunidad de abrir comunicación global y regional. Y pues bueno, también nos llevó a ya más de un año, ya con experiencia en eventos híbridos y digitales, pues a realmente poder ser mucho más pues innovadores y creativos en esta forma. Y creo que sí, la semana regional llegó a más de 2,000 participaciones. No hemos terminado de cuantificar el impacto, y yo creo que lo más importante va a ser de qué forma esto se traduce pues en nuevas alianzas y en compromisos más concretos. Por supuesto, y creo que la virtualidad, eso es lo que nos ha permitido tener estos espacios de intercambio de experiencias, de conocer. Creo que es algo positivo de la virtualidad, algo que de pronto no se veía en la presencialidad, ¿verdad? Porque pues creo que un evento de esta magnitud hubiera sido un gran reto en la presencialidad, y pues nada, nosotros sí estamos muy honrados por haber participado en esta semana regional de integridad, porque realmente creemos que impactamos muchísimas empresas. No podríamos ver todavía, como dice, en la magnitud de cuál fue el impacto, pero sí considero que hay mucha sensibilidad en el tema de sensibilización, en el tema de formación y en el tema de conocimiento en estos temas de anticorrupción. Y ya como para ir cerrando este espacio, quiero como hablar de un tema muy puntual. Y es un tema muy puntual
que de pronto Marco ya nos ha venido como dando unas luces de cómo se ha venido trabajando. Y es que desde cada una de sus ópticas me gustaría conocer, ¿ustedes cómo consideran que la corrupción afecta de manera diferenciada a las mujeres, a las personas LGTBI o alguna condición que nos llegue a ser diferentes? eh, Desde cada uno, desde sus acciones y de lo que ustedes están desarrollando, seguramente tienen mucho que decir. Fabián, por favor. Gracias, Carolina. Muy interesante y muy importante la pregunta. Digamos que nosotros aquí desde el área anticorrupción nos hemos propuesto trabajar a profundidad el enfoque de género en los proyectos anticorrupción que estamos liderando ahorita. Proyectos desde formulación de temas de contratación pública, cómo pueden impactar el tema de género y, digamos, asociado a corrupción, proyectos relacionados con corrupción y narcotráfico, proyectos relacionados con responsabilidad de personas jurídicas, muchos proyectos con múltiples y diversas temáticas, en los cuales nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo desde el área para poderle dar un enfoque anticorrupción, porque consideramos que, en efecto, la corrupción afecta de manera diferente a mujeres y personas LGBTI. Digamos que no es lo mismo cómo la corrupción afecta a estas poblaciones que a las demás. Entonces, ¿por qué? Porque los aspectos de género inciden en la construcción social y la cultura de muchas poblaciones, lo cual, digamos, sin duda alguna, pone en riesgo a las mujeres y a la población LGBTI y los hace aún más vulnerables frente al fenómeno de corrupción. Nosotros buscamos tener una buena comprensión del tema. Hemos encontrado investigaciones que respaldan este impacto especial y específico que tiene la corrupción sobre las mujeres y sobre la población LGBTI. Y ejemplo de esto, pues hay un documento que es muy interesante que se llama The Time is Now, que es un documento que salió en diciembre del año 2020 y en el cual precisamente se abordan de qué manera la corrupción afecta de manera diferenciada a estas poblaciones. ¿Y qué evidencia ese documento? Ese documento evidencia que en la mayoría de las sociedades las mujeres son, digamos que por ser el grupo que tiene menos poder socioeconómico, hay mayor evidencia de desempleo, analfabetismo, y pues eso automáticamente las hace mucho más vulnerables al fenómeno de corrupción. También las mujeres tienen que recurrir a ciertos servicios de los que dependen y en estos casos también hay una mayor prevalencia de la corrupción. Cuando digo ciertos servicios de los que dependen, me refiero, por ejemplo, a los servicios básicos, los servicios domiciliarios. La mujer, digamos, en muchos casos es ama de casa, tiene que administrar el hogar y como administradora del hogar es la más afectada directamente de cualquier, digamos, que impacto que tenga la corrupción sobre la prestación de un servicio esencial como el agua o la energía. Entonces, eso hace, por ejemplo, que las mujeres sean más vulnerables y eso está muy bien documentado por el documento que les menciono de Times Now. En escenarios políticos también, digamos, es evidente que hay una mayor presencia de los hombres que de las mujeres y hay un mayor control sobre las estructuras de poder por parte de los hombres y hay una muy baja participación política por parte de las mujeres. En una encuesta realizada por el Banco Mundial, en los cuales se hace una serie de preguntas relacionadas con las experiencias de las mujeres frente al fenómeno de corrupción, se evidenció algo positivo en cuanto a las empresas que eran propiedad de mujeres y se evidenció que estas pagaban mucho menos sobornos que los hombres. Hay un dato muy interesante de esta encuesta, digamos que pues muestra la cara positiva del tema de las mujeres frente a la lucha contra la corrupción y es que son menos vulnerables a este fenómeno. En muchas circunstancias también hay algo que es muy importante mencionar, es el tema de sextortion, y es como las mujeres se ven también afectadas por el tema de que pues, sus cuerpos son utilizados como moneda de cambio en muchas transacciones. Y para, digamos que documentar esto, por aquí tenían un par de casos, uno en Noruega en el año 2019, en que un gobernador fue declarado culpable por abusar de su cargo y explotar la vulnerabilidad de 3 jóvenes varones solicitantes de asilo, quienes dijeron que creían que la respuesta a las demandas sexuales del gobernador podría dar lugar, que si no daban respuesta favorable a las peticiones de él, podían dar lugar a que fueran deportados, o que si accedían podían obtener el beneficio de la residencia permanente. También otro caso que aquí documento es una investigación hecha por el PNUD y el Instituto Nacional de Agua de Estocolmo sobre la corrupción sexual en el sector agua. Toma como estudio de casos Bogotá y Johannesburgo. Y este estudio identificó que en ambas ciudades las mujeres eran las principales responsables de garantizar la confiabilidad del suministro de agua en el hogar
y denunciaron casos de soborno que implicaban comportamientos sexuales a cambio de el acceso al agua. Entonces, digamos, este tipo de fenómenos o de situaciones que se presentan son una realidad y uno no las puede desconocer. Entonces, algo muy importante que nosotros estamos haciendo ahorita es tratando de, como les mencionaba, incorporar el enfoque de género, pero más allá de un tema cuantitativo, de que X número de mujeres participan en los proyectos o en los espacios de discusión. No, estamos tratando de adoptar un enfoque de género que, digamos, no desconozca de ninguna manera estas realidades que les estoy mencionando. Entonces, ese es un gran reto, es una gran apuesta y digamos que es un trabajo que va desde convencer a los integrantes del equipo de trabajo acerca de la importancia de que le den a su trabajo un enfoque de género. Y eso pues lo estamos haciendo de manera muy juiciosa, Carolina. Eso es todo. Muchas gracias. Para Con mí este gusto. tema es súper interesante porque sí Sí, creo que toca las fibras de las mujeres en muchos aspectos y a veces es desconocido, ¿verdad? A veces es como tú dices, Fabián, hay que hacer un trabajo de que realmente existe, que no se puede como desconocer un poco. Marco, adelante. Muchas gracias. Creo que Fabián hizo una extraordinaria síntesis al respecto, pero me gustaría a manera de conclusión ir resaltando estos puntos generales, ¿no? O sea, y sobre todo, sabiendo que estamos ya cerrando la conversación, como, ¿qué sigue? Aquí yo creo que lo importante es darnos cuenta que podemos y debemos, sobre todo debemos, de trabajar esta fórmula en conjunto. Mucha gente nos dice, yo no soy una persona experta en género, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, debemos de reconocer que todas y todos tenemos un rol al respecto. No es solamente hablar del rol de las mujeres, no es solamente hablar del rol de los hombres, es hablar de qué forma los roles de género influyen en el impacto de la corrupción. Y están totalmente vinculados. Si yo voy a tener un programa de cumplimiento, si yo voy a hacer un código de ética, una política, un conflicto de interés, no sé, un canal de denuncia, asegurarme que este tenga la perspectiva de igualdad de género, ¿no? En donde no influya y no esté este caso de feminización de la corrupción, en donde sí termina afectando más a las mujeres que a los hombres, en donde también no hayan estos excusas o se normalicen ciertas conductas de corrupción hablando de la masculinidad, sino empezar a hablar de nuevas masculinidades en donde el denunciar sea bien visto, en donde no en la educación, si nuestra hija, nuestro hijo va a denunciar que alguien está copiando, no digamos, oye, eso no está bien, y meternos a definiciones sexistas, sino decir, qué bueno, porque la trampa, aunque no sea tuya, te hace daño y es nuestra responsabilidad denunciar. Desde ahí nos damos cuenta cómo está implícito los roles de género, hasta hablar de casos de sextorsión, hasta hablar de casos de pobreza, hasta hablar de casos de desigualdad, de negociación, ¿no? Entonces yo creo que aquí nos llama a asumirlo y a perder el miedo al respecto, empezar a reconocer esta temática, ¿no? Porque uno dice, bueno, pues no soy experta y yo creo que no existe o todavía no es tan común un máster, un magíster, una licenciatura, una especialidad en género y corrupción en el sector privado. Entonces difícilmente alguien vamos a ser expertas o expertos en el tema, pero pues sí nos toca a nosotros empezar a crear historia y empezar a hablar del tema y reconocer y decir, no lo sé, ¿no? Y están Naciones Unidas con una serie de conocimientos, de guías, de publicaciones globales. Está Alliance for Integrity con estos primeros acercamientos prácticos en el sector privado. Está el Pacto Global que trabaja estos 10 principios y podemos hablar específicamente de la perspectiva de género en un entorno laboral, pero también lo podemos hablar en anticorrupción y lo podemos entender, así como la integridad es transversal a la Agenda 2030, lo mismo es el no dejar a nadie atrás, ¿no? Es parte del eslogan de estos ODS. Entonces, pues yo creo que podemos ir construyendo en conjunto, ir escuchando nuevas voces, ir construyendo sobre el camino que ya está y pues darnos cuenta que todas y todos podemos hacer aquí una diferencia. ¿A qué punto nos darnos cuenta si fisiológicamente tenemos somos más propensos o no a corromper? Eso da igual, ¿no? A final de cuentas, eso es información empírica que todavía se tiene que ir estudiando de forma cultural, pero darnos cuenta que sí podemos hacer una diferencia y pues sí creo que estamos en un momento histórico para hacerlo en conjunto y también para hacerlo más eficiente. Si ya hay un esfuerzo de anticorrupción, si ya hay un código, si ya hay un sistema de denuncias, si ya hay una política, pues hagámosla más potente, asegurando que tenga esta perspectiva, ¿no? Me gusta mucho un ejemplo que una colega en Colombia nos enseñaba de ponte las gafas de género, ¿no? Analízalo ahora con una perspectiva de roles de género y pues con base en eso iremos identificando, aprendiendo y pues bueno, también pasando la voz de lo que se va construyendo en conjunto.
Así es, Marco. Y yo agregaría nuestro trabajo que también fue lanzado en la Semana Regional de Integridad para todos los que nos están escuchando. Hay una infografía que está en la página web de de Pacto Global Colombia, donde las empresas van de manera muy práctica, van a poder relacionarse con este tema y sobre todo mirar qué se puede hacer. Los invito a que vayan a la página web de Pacto. Creo que ustedes también tienen la publicación colgada, Marco, ¿verdad? Pues, también en la página de Alliance también está. Y está una publicación, ¿verdad? También tenemos una publicación relacionada con este tema y creo que es importante empezar a datearnos, como dice Marco, pero no de datos, de cifras y de números, porque a la final eso ya los conocemos. Más allá de eso, realmente aprender de este tema es importante y creo que es un gran reto que tienen las empresas. Relacionar el tema de género con el tema de corrupción, relacionarlo y evidenciarlo, ¿no? Y tratar de mostrarlo sin ningún reparo, sino como lo que es, un problema que hay que combatir y que hay que ponerle frente. Y pues ya para cerrar, quisiera escuchar ustedes qué recomendación les dan a las empresas que nos están escuchando para combatir la corrupción eh, como conmemoración de este día. Por favor, Fabián. Bueno, recomendaciones muchas, pero específicamente que incorporen en su ADN el tema de la prevención de la corrupción y el tema de la integridad. O sea, que lo hagan parte del giro ordinario de sus negocios y sus transacciones comerciales. Digamos que para nosotros es muy importante implementar, como les mencionaba, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y la convención establece y deja muy claro que los estados no pueden combatir la corrupción por sí solos, que es necesario que las empresas tengan un rol crítico como aliados para propiciar un cambio sostenible en materia de lucha contra la corrupción. Entonces, desde la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, nosotros hemos desarrollado una guía práctica en la cual se establecen unos pasos para distintos tipos de empresa, para que puedan prevenir la corrupción en sus operaciones y puedan establecer un programa efectivo de ética y cumplimiento anticorrupción. Entonces, digamos, estos son instrumentos que están al alcance de todos y son instrumentos que ellos pueden implementar dependiendo de sus necesidades específicas. Allí se hace mucho énfasis en esta guía del tema de los riesgos de corrupción que enfrentan las empresas. Es muy importante que ese ejercicio, digamos que aquí en Colombia está muy bien y muy claramente instituido para las instituciones públicas, también se replique en las empresas privadas, según el sector al cual pertenecen, que no sean, digamos, ajenas a las realidades del sector en el cual se desempeñan, identifiquen los principales riesgos de corrupción a los cuales están expuestas las empresas según sus características, su estructura, sus operaciones geográficas, su modelo comercial, el sector en el cual buscan impactar. Entonces, digamos que es muy importante que las empresas sean conscientes de cómo la corrupción puede afectar el giro ordinario de sus negocios a partir de ejercicios de análisis de riesgo. También es importante que cuenten con políticas internas que estén, digamos, dirigidas a prevenir la corrupción, en que se promueva el tema, por ejemplo, de denuncia, que mencionaba Marco ahorita, que es muy importante, a nivel interno también de las empresas privadas, porque no crean que no solamente en el sector público hay temor por denunciar la corrupción, sino también en el sector privado existe el temor del denunciante. ¿En qué sentido? En que se adopten represalias si él comunica o denuncia. Entonces es importante generar la confianza suficiente, los canales idóneos de denuncia. También es importante promover la ética empresarial, digamos, dar ejemplo, que la institución, el sector privado dé ejemplo acerca de buenas prácticas, prácticas íntegras, prácticas transparentes. Entonces son muchísimas las recomendaciones, digo aquí unas en términos generales, que yo creo que le pueden ayudar mucho a las empresas. Esta guía, pues nosotros la tenemos en el portal de Hacia la Integridad y está disponible la guía que les estoy mencionando y allí están los consejos para todo tipo de empresa y de todo tipo de nivel. Básicamente es eso, Carolina. No tengo nada más que señalar. Fabián, ¿dónde pueden conseguir la guía? ¿Es pública? La guía es pública, es una guía que ya se hizo hace varios años. La guía es importante mencionar que estamos trabajando en un tema de actualización de la misma, pero es una guía de bastante utilidad. La pueden encontrar en el portal de Hacia la Integridad. El portal ahorita pues está en una fase como de renovación, porque la estamos actualizando, la estamos haciendo mucho más agradable y mucho más amigable
de lo que venía haciendo, pero allí pueden encontrar el documento. Igual es un documento que está disponible en la página web. Si quieres, ahorita te comparto el link de la guía para que lo puedan acceder. Es una guía que se formuló entre, digamos, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá, la Embajada Británica, el Ministerio de Justicia, y digamos que allí se establecen unos lineamientos generales para el análisis de riesgos. Y ahorita, pues, en el proyecto de Integridad queremos hacer una actualización de la cartilla y la idea es poder empezar a trabajar en ello. Pero esto no quiere decir que la cartilla no sirva ni que esté todo desactualizada, porque allí se mencionan, digamos, las principales recomendaciones que les estaba diciendo de los análisis de riesgos sectoriales, los análisis de riesgo de las empresas, según el tipo de empresa, para pymes también. Hay unas recomendaciones específicas. Entonces, este tipo de instrumentos que están disponibles, gratuitos al público, son instrumentos entre muchos otros que existen, como por ejemplo el de buenas prácticas también, que es un documento muy importante que les estaba mencionando ahorita, que son documentos que están disponibles para que las empresas los implementen, los adopten y digamos que estén convencidos de los beneficios que tienen a comportarse de manera íntegra y transparente y evitar riesgos de corrupción que, digamos, les puede resultar costosísimos en términos reputacionales a cualquier empresa. Entonces, hago un llamado para que lo incorporen en el ADN empresarial y para que hagan uso de todos los recursos en los que se ha venido trabajando en los últimos años en materia de compliance, en materia de responsabilidad de personas jurídicas precisamente. Muchas gracias, Fabián, así es. Marco, adelante. Pues creo que también ya estuvo bastante claro por la parte de Fabián las recomendaciones, ¿no? Y yo simplemente agregaría el sumarse a las iniciativas que están existiendo, ¿no? Está el Pacto Global, que de forma muy pública creo que es la puerta de entrada, ¿no? Y ya a través de Pacto puede ser que se pueden sumar a las redes oficiales, a la publicación, conocer más de UNODC o conocer más de Alliance for Integrity. Creo que si damos un catálogo tan amplio, la gente luego se puede perder. Entonces, creo que aquí lo concreto es acérquense a la red local de Pacto Global, ¿no? Ahí sin duda va a ser mucho esa diferencia y las recomendaciones fueron muy técnicas por parte de Fabián, y ahí simplemente no hago otra cosa más que sumar con las herramientas que también desde Alliance for Integrity ponen a su disposición, ¿no? Hablábamos de este aplicativo de Integrity App que funciona como un autodiagnóstico. Si una empresa dice, bueno, yo quiero saber desde mi trinchera, por así decirlo, desde mis operaciones, desde mi sector, en qué me debo de empezar a fijar, si necesita un sistema de denuncia o primero un código de ética o una política de un conflicto de interés, o cómo menciono o cómo nombro a alguien para que sea un oficial de cumplimiento. A veces pensamos que todo esto son solamente herramientas para empresas multinacionales que tienen capacidad, que tienen fondos, que tienen estructura, pero la realidad es que no, cualquiera, así puede ser un emprendimiento de 2 o 3 personas, puede hacer mucho una diferencia, y no es que creen una nueva posición de un oficial de cumplimiento, sino asegurarnos que hay tareas básicas, mínimas, indispensables que hay que estar atendiendo, ¿no? Que hay que estar mapeando ciertos riesgos, que a final de cuentas, si uno mitiga estos riesgos, pues terminan siendo oportunidades. Lo que estamos diciendo aquí no es simplemente un extra o hacer algo como muchas veces se corresponde y decir, bueno, esto es algo adicional a mi trabajo. No, no es algo adicional. Es la forma en lo que hagas lo que hagas, así sea un negocio específico, este negocio, ¿cómo lo voy a hacer de forma ética, transparente? Me voy a dormir tranquilo, sé que las cosas están haciéndose bien, ¿no? Y esto pues se puede escalar desde este ejemplo microscópico hasta pues las operaciones de una multinacional cuando va a abrir operaciones en otro país, ¿no? Entonces, a final de cuentas es la misma fórmula, y así también tenemos otra publicación como las típicas excusas en Colombia para justificar la corrupción con los Excuses Colombia, ¿no? Los 3 productos que hablábamos de género, y así como estos, por suerte hay muchos, en YouTube hay muchos webinarios, todo se lo pueden encontrar en la página de Pacto, de Alliance, y pues a irlo construyendo en conjunto, porque a final de cuentas es un ganar-ganar, que creo que esa es la apuesta y ese debe ser pues gran parte de lo que nos podemos llevar el día de hoy. Sí, desde Pacto eso también es nuestra recomendación, aprovechar cada uno de estos recursos, que hay bastantes recursos, 3 organizaciones, 3 recursos que seguramente ustedes los que nos están escuchando van a ser enriquecidos en aprovecharlos. Las empresas tienen de dónde cogerse, de dónde hablar, cómo hacerlo. Y por supuesto, las puertas de Pacto Global Red Colombia están abiertas para todas las organizaciones, empresas o compañías que quieran adherirse.
porque somos unos pioneros y unos incansables trabajadores en lucha contra la corrupción. Agradezco muchísimo a nuestros invitados especiales, a Fabián, a Marco, muchas gracias por este espacio, por este tiempo. Con esto damos por terminado este espacio y hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta una próxima, que estén muy bien, Marco, Carolina, gracias por la invitación.